En cambio, el exudado se da por un incremento de la permeabilidad de la pleura. Es como que se abrieran más poros en la pleura de mayor diámetro y por lo tanto ahí es donde van a difundir algunas proteínas, DHL, colesterol, ¿no? O sea, proteínas de mayor peso molecular que podrían atravesar la pleura justamente porque hay incremento de su permeabilidad. Entonces, generalmente el exudado es cuando hay algún daño justo a nivel de la pleura, ya sea por una infección, ya sea por un cáncer. Entonces, generalmente por eso es que se aumenta la permeabilidad y empiezan a difundir por ella proteínas o otras sustancias de mayor peso molecular. Entonces, dentro de las causas más comunes de exudado, son las causas malignas, neoplasias malignas, efusión paraneumónica y esta literatura que es americana ni siquiera consideraba tuberculosis, pero obviamente en nuestro medio es uno de los más comunes, ¿no? Exudado, entonces en nuestro medio, tuberculosis, neoplasias o efusiones paraneumónicas, es lo más común, ¿no? Otras causas menos comunes, nuevamente, infarto pulmonar, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, efusión por asbesto, pancreatitis, síndrome de postinfarto miocárdico y otras causas más raras como el síndrome de uñas amarillas, que es un síndrome justamente donde hay más obstrucción de drenaje linfático y bueno, característico por las uñas amarillas en estos pacientes, lo que me da son exudados. Las drogas o medicamentos que ya los hemos revisado, tipo metotrexate, amiodarona, nitrofurantoína, fenitoína, beta bloqueadores, que son los más comunes porque hay muchísimas más medicaciones que pueden causar efusiones tipo exudado, por ejemplo, infecciones por hongos, ¿no? Entonces hay una alta o muchos diagnósticos que tenemos que considerar cuando vemos un exudado versus un trasudado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ayuda a diferenciar si es trasudado o exudado? Pues los criterios de Light. Los criterios de Light tienen hasta una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Solo requieren uno de ellos para decidir si es un exudado. No requieren cumplir los tres criterios. Los criterios que ha considerado Light son el nivel de proteínas en líquido pleural dividido sobre el nivel de proteínas séricos. Si la relación es más de 0.5, eso es un exudado. Si la división del DHL en líquido pleural sobre el DHL sérico es más de 0.6, eso también se trata de exudado. Si el DHL en líquido pleural tiene más de 2/3 sobre el límite superior en DHL sérico, también corresponde a un exudado. Entonces, cualquiera de esos tres criterios ya me habla de un exudado. Incluso Light considera a veces si las proteínas están más de 3 gramos por decilitro, también podría considerarse casi un exudado. Pero estos son, digamos, los tres mejores criterios con mayor sensibilidad y especificidad para ayudarnos a diferenciar trasudado de exudado. Y bueno, estos son otros apoyos diagnósticos también. Incluso yo puedo hacer el gradiente albúmina sérica pleural. Si esta relación es menos de 1.2 gramos por decilitro, me podría ayudar en casos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca clasificados como exudados, ¿no? Muchas veces los pacientes con insuficiencia cardíaca y que yo estoy esperando que me salga un trasudado, pero no corresponde a eso y en realidad por criterios de Light me sale exudado, pues muchas veces es porque el paciente ya vino tomando diuréticos y me podría falsear la información. Entonces, si yo aplico este gradiente albúmina sérica, me podría ayudar a diferenciar si se trata de eso o no. Colesterol en líquido pleural en más de 45 miligramos por decilitro también generalmente corresponde a un exudado, porque ya habíamos, recordemos que es aumento de la permeabilidad de la pleura y por lo tanto moléculas como colesterol pueden pasar a través de ella. Entonces generalmente si lo encuentro en más de 45 miligramos por decilitro también corresponde a exudado, ¿no? Entonces al líquido pleural, recuerden, voy a solicitar el análisis bioquímico, que es básicamente proteínas, glucosa, DHL, ¿no? Entonces recuerden solicitar esos exámenes en cuando tengan el líquido pleural. Pero obviamente también necesito el conteo citológico, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que el conteo es a predominio de polimorfonucleares, eso me habla de una enfermedad aguda, por ejemplo, una neumonía,
¿no? Una efusión paraneumónica me tiene que venir con predominio de polimorfonucleares, porque me habla que es algo agudo. Pero enfermedades que son subagudas o crónicas, de evolución subaguda o crónica, tipo neoplasias malignas y tuberculosis, pues obviamente el predominio del citológico va a ser más a linfomononucleares. Aunque, por ejemplo, un 10% de las tuberculosis me podría venir cuando está iniciando la enfermedad a predominio de polimorfonucleares. Pero vean que es un 10%. Lo común es que tenga un conteo a predominio de linfomononucleares. Incluso puedo pedir el conteo de eosinófilos en líquido pleural, ¿no? Y se dice que encontrar más de 10% de eosinófilos en el líquido pleural me podría hablar sobre malignidad, sobre todo, ¿no? ¿Qué más podría pedir en el líquido pleural? El pH en líquido pleural y sobre todo en el contexto de efusiones paraneumónicas o cáncer es muy importante porque me ayuda a definir muchas cosas, tratamiento o incluso pronóstico, dependiendo de la situación. El pH normal en líquido pleural es de 7.6, esto por acúmulo de bicarbonato, ¿no? Y la utilidad sobre todo es cuando hay una infección pleural, es decir, en efusiones paraneumónicas. Si yo extraigo el líquido y veo que no está purulento, pero incluso hasta por la coloración, que son generalmente amarillos oscuros, podría yo hablar de un exudado, entonces sí sería importante solicitar además un pH. El pH en menos 7, de 7.2 indica que es un exudado infeccioso, que se trata de una efusión que está complicada y que requiere tubo de drenaje torácico, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, es una indicación de colocación de tubo de drenaje torácico. En el caso de una neoplasia, ¿no? En caso de que esta efusión sea por un cáncer y no por una neumonía, un pH menos de 7.3 me indica que hay mayor extensión de la enfermedad cancerígena, que hay 90% de chance de que yo encuentre células malignas en el líquido pleural, que hay un 50% de que probablemente este paciente falla una pleurodesis. Pleurodesis es un procedimiento en el cual yo instilo un componente químico que puede ser desde talco, oxitetraciclina, bleomicina, con la idea de pegar la pleura visceral y parietal y que ya no se forme más líquido. Eso es una pleurodesis. Entonces, si yo encuentro en un paciente con cáncer un pH menos de 7.3, solo tengo chance del 50% de que realmente va a ser efectiva mi pleurodesis. Entonces, ahí la tengo que pensar si realmente valdría la pena realizársela en ese paciente o no. Y un pH menos de 7.3 en un líquido pleural asociado a un cáncer tiene peor sobrevida. Entonces, eso es lo que me puede informar, por ejemplo, un pH disminuido en un líquido pleural por cáncer, ¿no? La glucosa es otro marcador importante en el líquido pleural. Una glucosa menos de 3.3 milimoles por litro o 40 miligramos por decilitro la puedo encontrar en estas situaciones. En empiema, un líquido infeccioso, empiema, hay consumo de glucosa por las bacterias y me va a traer una glucosa disminuida. Y otras enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, cáncer o ruptura esofágica también podrían venir con glucosa disminuida. Sin embargo, cuando estoy hablando de una efusión paraneumónica, si el mejor marcador o el mejor marcador de tratamiento, de definición de tratamiento o de pronóstico sería el pH mejor que la glucosa, ¿no? ¿Qué más puedo solicitar en el líquido pleural? Si yo sospecho que el líquido puede ser secundario a una pancreatitis, pues pido una amilasa. La relación de amilasa a nivel de líquido pleural sobre amilasa sérica mayor a 1, pues ese líquido realmente correspondería o sería secundario a una pancreatitis. ¿Qué casos más me pueden traer esta relación elevada de amilasa a nivel líquido pleural? También una ruptura esofágica y algunos cánceres de neoplasia o algunos casos de neoplasia maligna. ¿No? Entonces, vean cuán
necesario es estudiar todo lo que se pueda cuando ustedes hagan una toracocentesis, pero eso lo van a hacer también según sus sospechas, ¿no? Entonces, no es que a todos les voy a pedir colesterol, amilasa, ¿no? Eso según lo que ustedes estén sospechando. Puedo pedir incluso anticuerpos antinucleares si mi sospecha es que esta paciente es lúpica y que la efusión pleural es secundaria a un lupus. Puedo pedir un ANA a nivel de líquido pleural, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más puedo pedir? Citología en líquido pleural, es decir, citología para búsqueda de células neoplásicas. Van a ver que los diferentes estudios, acá son, muestra estudios que valoraron sensibilidad para encontrar células neoplásicas en líquido pleural y varía según los estudios. Hay estudios que solo encuentran un 53% de sensibilidad y hay estudios que encuentran hasta un 72% de sensibilidad para células neoplásicas en el líquido pleural. Entonces, buscar células malignas en un papanicolao de líquido pleural solo me ayudaría hasta en un 60% de los casos. O sea, que hay 40% de los casos que teniendo cáncer no podría encontrar una citología positiva. Es así que muchas veces si una primera muestra es negativa y yo sigo sospechando que cáncer, podría recurrir a una segunda muestra para seguir buscando la citología, ¿no? Y además no olvidar que no solo podemos pedir Papa Nicolau, sino también un bloque celular para que sigan buscando la citología. Se dice que con una cantidad, si quiero hacer un bloque celular, una cantidad máxima o digamos óptima para hacer este tipo de examen sería hasta 200 mililitros, ¿no? Entonces, recuerden que puedo hacer un montón de cosas en líquido pleural, pero no olvidar pedir lo básico, ¿no? Lo básico que es el estudio citológico para diferenciar polimorfos mononucleares, el estudio bioquímico que debe incluir glucosa, proteínas de HL, que es lo más básico que no puedo perder en mi líquido. Son muy pocos laboratorios que dosan pH en líquido pleural, pero eso se puede ir intentando en cada uno de sus centros de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnostico efusión pleural? Tengo a la mano varios exámenes diagnósticos, por ejemplo, una radiografía de tórax, ¿no? Que más o menos, idealmente ustedes siempre tienen que tratar de pedir radiografía de tórax frontal y lateral izquierda para una mejor visualización del líquido, ¿no? Se dice que cuando ya observan obturación de los ángulos, en una radiografía es que más o menos ya podría corresponder a entre 150 a 200 mililitros de líquido en ese pulmón, ¿no? La ecografía no solo me ayuda a estimar volúmenes, también me ayuda en casos, por ejemplo, que yo observe poco líquido, entonces es mejor hacer la toracocentesis con guía ecográfica. La ecografía, según los ecos, me puede incluso dar algunas características, si podría tratarse de un empiema, si hay loculaciones, si hay tabicaciones, ¿no? La ecografía también es muy importante para cuando vean el líquido pleural. Y bueno, la tomografía obviamente también me va a ayudar a diferenciar, incluso según las unidades Hansfield, también me puede ayudar hasta definir si se trata de un empiema o no. Bueno, entonces, en algunos casos, esta es una tomografía sin contraste, ¿no? Y se observa el líquido. Obviamente el líquido se va a desplazar hacia la parte posterior porque las tomografías son paciente echado siempre, ¿no? Y cuando le pongo contraste, generalmente el contraste lo voy a elegir si estoy sospechando de alguna neoplasia, ¿no? Para ver si hay una captación, y en este caso sí, había una captación de la pleura de contraste, hay nódulos subpleurales y bueno, en este caso sí se trataba de una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, si estoy sospechando neoplasia, sí me sirve una tomografía con contraste. Ahora vamos a dirigirnos un poquito más a efusión paraneumónica, porque ahí sí tengo que definir, bueno, la diagnostico, ¿no? Esto es un líquido por una neumonía, pero el tratamiento puede variar según las características del líquido, en dejarlo solo tratamiento médico con antibióticos o recurrir a un tubo de drenaje torácico o incluso a una cirugía, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar un poquito a definir eso. Este es un cuadro que también es una clasificación hecha por Lai también, ¿no? De efusión paraneumónica, efusión secundaria a una neumonía.
Entonces, él habla de que es una efusión paraneumónica no significativa cuando es menos de 10 mililitros de espesor de líquido en un decúbito lateral. Entonces el paciente ni siquiera necesita toracocentesis, ¿no? Si el líquido es tan poquito, le tomo una radiografía en decúbito lateral y veo que es menos de 1 centímetro de espesor que forme el líquido, es muy poco como para hacer una toracocentesis y puedo simplemente hacer un tratamiento expectante solo con antibióticos, ¿no? Si ya en mi radiografía veo que tiene ya más de 1 centímetro de espesor, entonces él ya lo clasifica como una efusión paraneumónica típica, se podría hacer una toracocentesis y si esto es algo típico, entonces la glucosa estará más de 40, el pH más de 7.2 y no voy a encontrar gérmenes y cultivos negativos. Entonces en ese caso también tratamiento podría ser solo con antibióticos nada más. Ya cuando está en el borderline, es decir, entre lo complicado y lo típico, ya es que empezamos a ver algunas alteraciones a nivel de líquido. pH de 7, entre 7 y 7.2, un DHL en más de 1000, pero todavía cuando no hay gérmenes o no se encuentran gérmenes al examen microscópico, entonces esta ya está entrando en un borderline y el tratamiento puede ir desde, si ya es un pH menos de 7.2, definitivamente tuvo drenaje torácico. Pero si todavía está en ese borderline o que ustedes no saben definir bien o simplemente no tengo el pH en el líquido pleural, podría hacer toracocentesis repetidas, ¿no? Sacar el líquido en unas 2 o 3 sesiones y ver cómo va yendo el paciente. Estas ya son las complicadas. La complicada simple es que tenga un pH menos de 7, que en este caso ya tenemos estudio gram positivo para algún germen o cultivo positivo y no está loculado o hay pus franca. Entonces en este caso ya son complicadas y todas las complicadas definitivamente necesitan tubo de drenaje torácico. ¿Ya? Esta es una complicada simple. La complicada compleja es porque además tiene loculaciones múltiples, ¿no? Y en este caso podríamos instilar por el tubo de tórax algunos fibrinolíticos justo para romper esas loculaciones y ayudar a que sea un mejor drenaje. La clase 6 se lo clasifica como empiema simple, es decir, pus, ¿no? Ustedes hacen la punción y lo que encuentran ahí es pus, ¿no? Entonces, eso de ya ni siquiera estudiar, obviamente sí lo mando a estudiar el líquido, pero yo observo pus y eso es indicación de tubo de drenaje de tórax, ¿no? Y el empiema complejo es porque además de pus, pues también tiene múltiples loculaciones, ¿no? Y en algunos casos estos empiemas complejos no solo requieren de tubo de drenaje torácico, sino muchas veces requieren de corticación, que es un procedimiento quirúrgico en el cual es como un raspado de la pleura visceral y parietal y incluso hacen una pleurodesis química en ese momento para hacer que las pleuras se peguen y ya no se formen más líquido, ¿no? Entonces, este es un algoritmo interesante que más o menos es un resumen de lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un caso de fusión pleural paraneumónica, ¿no? Entonces, primero, reconocer que esta efusión pleural se trate de una efusión paraneumónica, es decir, asociada a alguna infección, ¿no? Y que, bueno, ya hemos visto radiológicamente o lo hemos confirmado radiológicamente, ya sea por tomografía, ecografía, etcétera. Este líquido que ustedes han obtenido ya tiene un estudio de pH, proteínas, glucosa, DHL y de todas maneras microbiológico. No se olviden de pedir una coloración gram, que eso te la dan al toque. Si por ejemplo tu coloración gram es positiva, también es indicación de colocación de tubo de tórax, hasta que esperas tu cultivo, ¿no? Entonces, una vez que obtienes el líquido pleural, tú ves que es un empiema, no tienes que pensar más, eso es drenaje intercostal y si no tiene una buena evolución, incluso el paciente puede ser referido a cirugía para una probable decorticación, ¿no? Si en el estudio de líquido observan gérmenes con coloración gram, ya sea positivo o negativo, también es indicación de tubo de drenaje torácico. Ahora, si tu líquido no corresponde a pus y el gram te dicen que no hay gérmenes, pero tienes un pH en menos de 7.20, también es tubo de drenaje torácico. Pero si el líquido no es purulento, no te dicen que hay gérmenes en el gram y el pH es más de 7.2,
Entonces podría tratarse de una efusión paraneumónica simple y no requiere drenaje, ¿no? Si tú estás en ese borderline, es decir, de que estos no tienes todos los recursos en ese momento, tipo pH, etcétera, y estás dudando o tu paciente no está evolucionando bien, entonces sí podrías hacer toracocentesis repetidas, ¿no? Sin necesidad de colocar un tubo de drenaje torácico. Y también hay del grupo de los pacientes que simplemente con tratamiento antibiótico solucionan el problema y no requieren mayor drenaje, ¿no? Entonces ya ven que es muy importante el estudio del líquido pleural y que no se pierda el estudio en ese momento, ¿no? Traten de abarcar todo lo que puedan de estudio pleural, de líquido pleural, obviamente también bajo las sospechas que ustedes tengan, ¿no? Ahora vamos con las preguntas para derrame pleural. ¿Cuál de las siguientes sería la mejor forma de localizar un derrame pleural oculado? Radiografía de tórax en expiración forzada, radiografía de tórax en decúbito ipsilateral, radiografía de tórax en decúbito contralateral, ecografía, pleurodesis. ¿No? Recuerden, derrame pleural oculado, lo que quiero buscar es si hay tabiques, ¿no? Entonces, la radiografía me ayuda a ver ese tipo de alteración. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Una eco, ¿no? La eco sí me va a ayudar a diferenciar si se trata de un derrame pleural loculado o con tabiques, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro medio no los usamos muchos, pero cuando nos enfrentamos a un derrame pleural oculado, deberíamos instilar algún fibrinolítico que rompa esos tabiques y ayude mejor el drenaje, ¿no? ¿Cuál de los siguientes datos en líquido pleural es indicación de colocación de tubo de drenaje torácico? A ver, eso lo hemos repetido muchas veces. El caso es un derrame pleural metaneumónico, paraneumónico, como ustedes lo quieran llamar, es decir, secundaria a una neumonía. Entonces me dan estos valores diferentes en líquido pleural y yo tengo que decidir con cuál de ellos sí me sirve para yo o decidiría colocar un tubo de drenaje. Un DHL más de 300. El DHL era un parámetro para diferenciar exudado de trasudado, pero no para ayudarme mucho a definir si realmente debo colocar un tubo o no en un derrame metaneumónico. Glucosa menos de 40, ese sí, ¿no? Vamos con los siguientes. pH de 7.3, más de 7.3, ¿no? La indicación era con menos de 7.2, ¿no? Proteínas más de 0.5, no, ese es un criterio para diferenciar exudado de trasudado, pero no para definir una colocación de tubo. Colesterol más de 100, también solo para exudado, pero no para definir colocación de tubo de drenaje, ¿no? Entonces, la glucosa menos de 40 también es un parámetro que nos podría indicar colocación de tubo de drenaje torácico. El derrame pleural que acompaña la perforación esofágica es típicamente un trasudado, presenta niveles elevados de amilasa, se presenta generalmente de forma crónica, no suele tener repercusión clínica importante, se trata con aprotinín, ¿no? Entonces, un derrame por perforación esofágica sería un exudado o trasudado. Exudado, ¿no? Porque ya si se perfora el esófago va a ser mediastinitis y por lo tanto me va a causar igual una efusión de tipo trasudado, va a aumentar la permeabilidad de la pleura y eso es lo que va a ocasionar un trasudado.
¿no? Entonces, la A definitivamente no es. ¿Puedo encontrar niveles elevados de amilasa? Sí. Recuerden que amilasa no solo voy a encontrar en pancreatitis, por ejemplo, sino también me va a ayudar porque es una de las enzimas que van a pasar del nivel gástrico hacia pulmonar. O sea, amilasa no tendría por qué haber en el pulmón, salvo que haya alguna alteración gástrica, ¿no? Que podría estar llevando esta proteína hacia allí o esta enzima. Entonces, amilasa, si es algo que vamos a encontrar en pancreatitis, por ejemplo, en perforación esofágica, ¿no? De hecho, la vamos a encontrar. El derrame pleural de la perforación esofágica será algo crónico, ¿no? Eso es algo brusco, es en cuestión de horas que el paciente hace mediastinitis y complicación paraneumónica. No suele tener repercusión clínica importante, no es catastrófica. Si no actúas en el primera 24 horas, tu mortalidad es 75%. Y aprotinín es como un fibrinolítico que no va a ser tu primera opción, obviamente, acá. Todos los siguientes parámetros en líquido pleural, excepto uno de ellos, sugiere la existencia de un exudado. Glucosa en líquido pleural menos de 80, proteínas en líquido pleural más de 3 gramos, DHL en líquido pleural más de 200, relación de DHL en líquido pleural sobre DHL sérico en más de 0.6, colesterol en líquido pleural más de 60. Entonces, por ahí van a encontrar sí un criterio de Light como está pero sí hay otras alteraciones que me pueden decir también que puede ser un exudado, pero hay una de ellas que sí no me ayudaría a diferenciarlo. ¿Cuál es? Recordemos que el exudado es por aumento de la permeabilidad y por ahí básicamente proteínas, DHL, colesterol es lo que va a pasar. La glucosa no me ayuda a diferenciar de ninguna forma un exudado de trasudado. Entonces, pero sí, por ejemplo, aunque no sea el resto criterios de Light, pero sí es lo que usualmente se ve en exudado. Proteínas más de 3, DHL más de 200, la relación sí que es más de 0.6, colesterol más de 45 inclusive, ¿no? Entonces son parámetros que sí me podrían también ayudar a exudar, pero la glucosa no está considerada dentro de ese grupo, no me ayuda a diferenciar uno de otro. La glucosa sí era importante en efusiones paraneumónicas, ¿no? Ahí sí me ayuda a definir incluso si le coloco tubo de tórax o no. Pregunta de derrame pleural paraneumónico. ¿Cuál de los siguientes no es criterio para colocar un tubo de tórax? Presencia macroscópica de pus, microorganismos visibles mediante la tinción de Gram, pH menos de 7 y glucosa menos de 40, gravedad clínica del paciente con fiebre alta y shock séptico, cultivo de líquido pleural positivo. ¿Cuál de todos ellos no sería un criterio para colocar un tubo de tórax? A es correcto. Si ustedes ven pus, ¿indican tubo de tórax? Sí. Si a la tinción Gram me dicen que hay microorganismos, ¿indican tubo de tórax? Sí. Si el pH es menos de, bueno, en este caso incluso lo han puesto menos de 7 y glucosa menos de 40, ¿indican? Sí. Si el cultivo le sale positivo para un germen, ¿indican tubo de tórax? Sí. En cambio, la condición clínica del paciente, por más shock séptico que tenga, eso no necesariamente me tiene que indicar que le voy a colocar un tubo.
¿Cuál de las siguientes entidades no es probable ante un derrame pleural con una glucosa menos de 60? Derrame pleural neoplásico, infección por gérmenes gram positivos, síndrome de uñas amarillas, infección por germen gram negativo o pleuritis reumatoide. Sí, se les mostró una diapositiva anteriormente de ciertas patologías que cursan con glucosa baja, ¿no? Menos de 60 que han puesto en la pregunta. Entonces, ¿cáncer me puede traer glucosa baja? Sí, el consumo de las células neoplásicas hacen que pueda venir niveles bajos de glucosa. Las infecciones, sí. Recuerden que infecciones o efusiones paraneumónicas también puede venir con glucosa baja. La pleuritis por artritis reumatoide también, ¿no? Pero el síndrome de uñas amarillas no es característico que venga con glucosa menos de 60. Sí es un trasudado, sobre todo de tipo quilotórax, ¿no? Pero no es característico que tenga una glucosa baja. Entre las causas habituales de hemotórax no se encuentra tromboembolismo pulmonar, traumatismo torácico, origen tumoral, pleuritis tuberculosa, síndrome de Meigs, ¿no? Hemotórax significa que la relación del hematocrito a nivel de líquido pleural sobre el hematocrito sérico tiene una relación también más de 0.5, ¿no? Eso es un hemotórax. Si es que a la simple visualización no les parece, a veces se ve un líquido medio serohemático y están dudando si realmente se trata de sangre o no, ¿no? Entonces les puede servir esa relación y solicitar hematocrito en líquido pleural. Entonces hay muchas patologías que pueden venir asociadas a hemotórax, no solamente traumatismos torácicos. Un cáncer es muy común, por ejemplo, que cuando le hagamos una toracocentesis a un paciente con neoplasia maligna encontremos un líquido hemático. Es muy común. Entonces ahí la pregunta va, ¿en cuál de esas 5 patologías no van a encontrar un hemotórax, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, sí. Traumatismo torácico, obviamente. Tumores es muy característico. Tuberculosis, muy poco frecuente, pero sí hemos visto casos de hemotórax. Síndrome de Meigs, no. Síndrome de Meigs, recuerden que además es trasudado, ¿no? Y asociado a una tumoración de ovario benigna, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Ahí, en ese tipo de patología, no vamos a encontrar un hemotórax. Entonces, si ven sangre en un paciente que no ha tenido un traumatismo torácico, lo más probable es una neoplasia dentro de todas esas alternativas, ¿no?